Fue director general para México en Ambac Assurance Corporation y vicepresidente de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Fungió como director general adjunto de Crédito y Garantías en la Sociedad Hipotecaria Federal. Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía por la Universidad de California en Berkeley. Ganador del Premio Nacional de Economía otorgado por el Banco Nacional de México en 1999. El economista en jefe de BBVA, Dr. Carlos Serrano Herrera, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios Televisión, este programa que hacemos con Regina Reyes Heroles. Buenas noches. Estamos estrenando mesa, estamos muy felices con esta nueva escenografía y evidentemente también con tu visita, Carlos, porque sin duda necesitamos hacer como un corte del año y un cierre de este 2019. Tú estás siempre con estos informes trimestrales de BBVA. Y este ha sido un año realmente muy retador, un año muy diferente, un cambio de régimen. Si tuvieras que resumir, ¿cuáles fueron los 3 factores más relevantes que cambiaron en este 2019? ¿Cómo no, Bárbara? En efecto ha sido un año complicado, va a ser un año, no sabemos exactamente el crecimiento cómo cerrará, pero ya sabemos que va a estar alrededor de 0, es decir, la economía prácticamente no creció este año. Yo creo que esto obedeció a diversos factores. Me parece que el principal es que un clima de incertidumbre entre los inversionistas por algunas señales que venían de la nueva administración, y eso resultó en un desplome muy importante de la inversión, en particular de la construcción, que ha tenido efectos negativos en la economía. La menor inversión también ha generado menos empleo, por lo tanto menos consumo, y el resultado es una economía estancada. Por otra parte, creo que también ha influido la incertidumbre que hay en torno a cuál va a ser la relación comercial con Estados Unidos. Sabemos que hay un acuerdo que ya se había acordado entre los gobiernos. Es como el eterno tratado, ¿no? Exactamente. La verdad es que llevamos desde más o menos el verano del 16, Regina, con un menor nivel de equilibrio e incertidumbre, que es más o menos cuando empezó a ser claro que el señor Trump podía ganar la presidencia. En su campaña, claro. Desde su campaña. Desde ahí hemos visto un efecto negativo en incertidumbre y por lo tanto en inversión. Y esperemos que se pueda disipar pronto, esperemos que a finales de este año, de tal suerte que parte de la inversión se pueda recuperar. Okay. Y en este contexto ya lo dijiste, pero vamos a crecer muy cerca al 4%, digo, no, muy lejos del Ojalá. 4% y muy cerca al 0, ¿verdad? No, a ver, y muy cercano al 0. En ese sentido, ¿cuáles son? Y entiendo que hay factores externos, hay una desaceleración económica a nivel mundial quizá, pero ¿cuáles son esos 3 o 4 factores internos que están afectando ese crecimiento? O sea, ¿en dónde nos atoramos? Ya dijiste inversión extranjera, pero ¿qué otras cosas estamos viendo que no habíamos visto? ¿Cómo no, Regina? Y yo diría, en efecto hay algunos factores externos, pero me parece que fundamentalmente la causa del estancamiento económico son factores domésticos. ¿Cuáles son estos factores? Uno, el que mencionabas, la inversión, pero no solamente la extranjera, en particular la inversión doméstica ha estado con tasas de contracción muy importantes. La primera mitad del año se contrajo casi 4%, estos son niveles bastante preocupantes, y esto, repito, creo que es por este clima de incertidumbre que se ha ido creando. Segundo, es también un tema fiscal. Hemos visto un subejercicio importante del gasto sobre un paquete fiscal que de por sí ya era algo austero. Encima de eso, un subejercicio, también hemos visto un menor efecto multiplicador, y también me parece que hemos visto una política monetaria bastante restrictiva, unas tasas reales que son altas y que también han tenido algún efecto inhibidor sobre el crédito. Entonces, toda esta combinación de factores me parece que resultan en este crecimiento que veremos que será cercano a 0, ¿no? La receta del desastre, pues, ¿no? O sea, se juntó. Y también el tema de la austeridad, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces a Carlos Lomelí, ¿no? Diciendo, Carlos Salazar Lomelí, explicando que para que haya crecimiento tiene que haber inversión. Entonces, estamos en un gobierno muy austero, extremadamente austero, y sobre la austeridad también hay un subejercicio de muchos presupuestos. ¿Cuánto eso influye en esta caída del...? Influye mucho.
el gasto de gobierno tiene un efecto multiplicador al resto de la economía, y cuando no se da es que vemos también un menor desempeño en otras variables, y influye mucho. Y en particular, lo que más me preocuparía es este punto que tocas, Bárbara, que es la inversión. Somos un país que invertía muy poco en infraestructura, en inversión pública. Hace 5 o 6 años invertíamos alrededor del 6% del PIB. Hoy invertimos menos del 3%. Y el problema es que no hay espacio fiscal para crecer mucho más, porque somos un país que recauda poco. Creo que México tiene un reto fundamental de aumentar la recaudación, y uno segundo de atraer mayor inversión privada a infraestructura, dado el limitado espacio fiscal, porque un país que no invierte, yo coincidiría con lo que dice Carlos Salazar, es un país que no puede crecer. Exactamente. Me voy a ir a algo que puede ser un dato más positivo, que son remesas, en donde sí... Nuestros héroes. Nuestros héroes, donde sí nos está llegando un ingreso interesante, ¿no? ¿Qué es lo que han visto este año? Hicieron incluso un reporte muy extenso en términos de migración y remesas. Así es. ¿Qué es lo que están esperando para el cierre de año? Siempre el cierre de año es muy positivo para remesas. Y venimos batiendo récord. Y venimos batiendo récord. Y también lo vamos a batir. Nosotros estamos estimando que las remesas cerrarán en alrededor de 36,000 millones de dólares, lo que significará un crecimiento de alrededor del 7%. Esto es otro récord. El crecimiento de la economía. Sí, mucho mayor. Obedece principalmente a que el mercado laboral en Estados Unidos, sobre todo aquellas industrias que emplean a más trabajadores mexicanos, como son servicios y construcción, están teniendo muy bien. Estamos viendo una cifra récord de desempleo en Estados Unidos, y eso se ha traducido en mayores remesas. Al grado que tienen hoy una importancia central, son la principal fuente de divisa del país, más que el petróleo, más que el turismo, ya lo son. En el ranking es primero remesas, sí, con turismo, 6,000 este año. ¿Y turismo va a ser cuánto? Turismo deben de ser más o menos la mitad de esto, y petróleo, que llegó a ser la principal, pues ya tenemos una balanza. Ya está en el tercer, cuarto lugar. Sí, exactamente. Entonces, las remesas tienen una importancia central, y no solamente es una importancia macroeconómica como fuente de divisas, sino que también son la fuente de sustento para muchas familias. Hay estados, como el estado de Michoacán, donde las remesas representan más de 12% del PIB. Es una red de contención, de seguridad, así es, de inequidades. Esto que estamos viendo en Chile y estamos viendo en Sudamérica, en estos lugares no se ve porque hay un Western Union donde llega... Sí, no, sin duda representa una parte importante para el consumo de las familias, y digamos, México tiene un problema muy serio de inequidad, que hay que atacar, pero en parte las remesas me parece que ayudan a las familias más necesitadas. Sí. Pero lo que es interesante es que, bueno, dentro de todo este contexto, no ayudan tampoco al consumo. Las remesas al final no terminan, a pesar de ese volumen, a pesar de ese récord, uno imaginaría que entonces tenemos algo de dinero no, yo creo que lo que ocurriría, Regina, es que no tenemos el contrafactual. Yo creo que sin esas remesas el consumo hubiera sido todavía peor. Claro. Entonces ha puesto un piso, ¿no? Y el consumo creo que ha disminuido fundamentalmente porque ha disminuido el empleo. Al haber menos inversión y menos empleo, y hoy el país sigue creando empleo, sí, pero a un ritmo mucho menor que el año pasado. Entre enero y septiembre de este año se han creado 47% menos empleos formales que el 2018. Entonces es una situación de preocupación que está incidiendo negativamente en el consumo. El consumo está creciendo a ritmos mucho menores de lo que estábamos acostumbrados. Que antes el consumo interno era el gran dinamizador de la economía. Sin duda, que crecía a ritmos, aún con la economía creciendo a ritmos de 2, tuvimos varios años creciendo al doble. Y ahora el consumo está más bien cerca de 1, una desaceleración significativa. Y recién tocabas el tema del petróleo, ¿no? Pemex ha sido un año terrible para Pemex, digo, dentro de lo terrible que ha venido siendo Pemex, sobre todo por la pérdida de su grado, no de su grado de inversión, pero la pérdida de su calificación de deuda que arrastró a la de México. Tenemos un presidente muy petrolero. ¿Tenemos el mejor plan de salvataje de Pemex o no? No, me parece que no. Yo primero diría que esta administración heredó un problema muy complejo en Pemex. La administración anterior prácticamente duplicó la deuda de Pemex, de pasar de 40 y tantos mil millones de dólares a 107, y a cambio de eso pues no hubo resultados, ¿no? A cambio de esa deuda, la producción continuó cayendo. Entonces el reto es importante,
Creo que se han hecho algunos esfuerzos en esta administración por apuntalar a la compañía. Se le ha dado una inyección de capital. Se le ha quitado presión fiscal. Se le ha quitado presión fiscal. Yo creo que todo eso que ha hecho el gobierno es positivo. Y también es positivo el hecho que estemos viendo ya, al parecer, cierta estabilización en la caída que veíamos de petróleo. Dicho lo anterior, Bárbara, a mí me parece que es fundamental volver a traer inversión privada a Pemex, sobre todo las licitaciones y los fármacos, porque por mucho que el gobierno quiera apoyar a Pemex, y repito, creo que han sido buenos apoyos, la situación fiscal no lo permite. No hay espacio fiscal, me parece, para darle a Pemex toda la cantidad de recursos que necesita. Para exploración y para aumentar producción. Y extracción. Yo creo que atraer a los privados, exacto, ayuda tanto en capital como en expertise. Entonces creo que se podrían reabrir estas rondas, reabrir los fármacos, y eso podría traerle capital a Pemex sin presionar las finanzas públicas. Hay que recordar que muchos de estos contratos fueron en términos muy favorables para el gobierno. Incluso se puede... Sobre todo los de las primeras rondas. Exactamente. Entonces me parece, yo agregaría eso al plan de negocios de Pemex. Quizá por último, solo una cosa, y pensando en que siempre me gusta pensar en la cartera, en la cartera de los mexicanos, ¿no? La gente de pie. Exacto. En nosotros, al final, los que sí consumimos, pagamos impuestos y demás. Con este escenario, con esta circunstancia como la estamos viendo, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo tratar de cerrar el año bien en un contexto mucho más adverso que en otros momentos? Sí, yo diría... primero, creo que es afortunado que estamos viendo una caída importante en la inflación. La inflación yo creo que va a cerrar el año por debajo de 3%, y eso es una buena noticia para las familias, porque la inflación afecta más a los más pobres. Entonces esto me parece que es adecuado. Y segundo, yo diría que pues es importante tener una política en las familias de ahorro, de tener... productos de seguros para cuando pueda haber algún imprevisto. Entonces, un evento de una enfermedad, un evento de una discapacidad, un evento de una muerte de algún miembro de la familia puede tener efectos devastadores en las finanzas de una familia. Entonces, estar bien protegido para contingencias que pueda haber, sobre todo en una parte baja del ciclo, creo que es importante. Okay. Buenísimo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bárbara, Regina, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Regina, como siempre, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos como cada semana en Milenio Negocios Televisión. Nos vemos la próxima con más noticias de negocios y de finanzas. Buenas noches.